Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Damos pues infinitas gracias al Señor nuestro Dios que nos concede esta oportunidad, hermanos, de poder estar llegando hasta ustedes con este programa. Estamos presentando a ustedes el mensaje, un estudio panorámico del libro de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa hoy, hermanos, es el mensaje a la iglesia de Cristo en la Odisea. Amén. Este mensaje se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Le voy a pedir que si usted tiene una Biblia o un Nuevo Testamento, vayamos a la palabra del Señor, lo que ella nos dice, amén, lo que la palabra nos enseña, allá en Apocalipsis capítulo 3 y comenzando en el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Amén, hermanos. Aquí en el estudio que vamos a presentar hoy hay bastantes elementos que nosotros debemos considerar, hermanos. Muchos de estos elementos que vamos o que hemos venido estudiando a lo largo de los mensajes a la iglesia de Cristo en el libro de las Revelaciones, es decir, en Apocalipsis, nos hemos dado cuenta que el Señor pues trata de corregir a la iglesia, de animar a la iglesia, de bendecir a la iglesia, de tal manera que la iglesia pueda continuar su camino glorioso hacia la esperanza a la que hemos sido llamados. Porque por eso también continuamos y por eso también perseveramos, sabiendo que el Señor viene por una iglesia pura, por una iglesia limpia, por una iglesia que no esté manchada, que no tenga arruga, ni tenga ninguna cosa semejante, sino que se mantenga en un estado de pureza, en un estado en el que la iglesia tenga su fe puesta en Dios y que puestos sus ojos en el Señor Jesús, el autor y el consumador de la fe, la iglesia pueda avanzar y perseverando así alcanzar las bendiciones eternas. Pues la Escritura dice
que al que persevera hasta el fin, éste será salvo. Ahora, en el mensaje a la iglesia en la Odisea, el Señor nos dice a nosotros lo siguiente. Amén. Dice el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Fíjese que el Señor se presenta ante la iglesia de la Odisea y le dice el amén. Esta expresión que nosotros la decimos, hermano, muchas veces nosotros decimos la palabra amén. Y esta expresión significa así sea o así es. Es decir, que por medio de esta expresión nosotros confirmamos la fe, confirmamos la doctrina, confirmamos la palabra de Dios, confirmamos un acto que proviene de fe en cuanto al Señor se refiere. Es decir, que el amén se dice cuando nosotros estamos cuerdos y cuando nosotros estamos conscientes de las cosas, porque el Señor ha dado a su iglesia un espíritu de sabiduría, un espíritu de amor, un espíritu de poder y de dominio propio. La iglesia no es carente de sabiduría. Dios le ha dado a la iglesia la sabiduría, le ha dado la fuerza, le ha dado el poder. El Señor le ha dado a la iglesia muchas cosas. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de espiritualmente mirar, hermano, abundar en todo conocimiento para que nosotros mismos podamos aprobar cuál sea lo mejor para la iglesia. Dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 1, si usted va a la palabra de Dios, Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dice la palabra. Vamos a leer en contexto, vamos a leer, amén, el versículo, del versículo 8 en adelante. Dice, hermanos, así, vamos a leer el contexto de ahí, Filipenses 1, 8 al 10. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el 11. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Fíjese que todo lo que la iglesia hace, toda la obra que la iglesia hace, lleva como fin producir fruto. Un fruto que sea de acuerdo con lo que dice Filipenses 1:11, un fruto lleno de justicia y que por medio de ese fruto, dice, por medio de Jesucristo, esto sea para gloria y alabanza de Dios. Es decir, hermanos, que aquí la palabra del Señor nos dice a nosotros, miren, dice, Dios es testigo, les dice Pablo, de cómo les amo entrañablemente con el amor del Señor, con el amor de Jesucristo, les dice. Y yo pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, en ciencia es en el conocimiento de la ciencia, en el conocimiento de todas las cosas que nos rodean en nuestro entorno, porque Dios nos da conocimiento no solamente de lo que corresponde a su palabra escrita, sino también a todo el entorno, de tal manera que nosotros podemos distinguir lo que es bueno de lo que es malo.
Todos nosotros los que hemos alcanzado algún grado de madurez espiritual, hermano, ya podemos distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Y lo hacemos esto no por nosotros mismos, sino porque es obra de Dios. Es decir, es Dios el que va creando en nosotros esa madurez que nos permite a nosotros poder entender y poder distinguir todo esto por medio de su Espíritu. Y dice la Escritura que nosotros debemos también abundar aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Y para qué se hace esto, iglesia? Dice la Biblia, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, que nosotros debemos ver que lo que aprobemos sea para alabanza de Dios y que seamos hallados irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, que no sea malo lo que nosotros hacemos, sino que debemos asegurarnos que sea bueno. ¿A la luz de quién? A la luz de esta palabra, a la luz del conocimiento que Dios ha puesto en nosotros, en su iglesia, que nosotros sepamos distinguir las cosas buenas de las cosas malas. Muchas de las veces ese es un problema grave, que a veces la gente no logra distinguir lo bueno con lo malo y cree que lo malo es bueno o que lo bueno es malo y hace una mezcla de cosas que al final terminan dañando en sí mismo su integridad espiritual. En el caso de la Odisea, el Señor le dice a la iglesia que Él es el amén. Fíjese que le dice a la iglesia, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es decir, el testigo fiel y el verdadero. Fíjese que cuando dice el amén, vuelvo y repito, cuando nosotros decimos amén a una acción de gracias o a alguna cosa que nosotros decimos amén, nosotros tenemos que estar bien conscientes a qué es lo que le estamos diciendo amén. A veces hay gente que comienza a hablar, hermano, y a veces están diciendo cosas extrañas, ¿verdad? O raras, y nosotros le estamos diciendo amén a eso. No, hermanos, debemos de tener mucho cuidado a qué nosotros le estamos dando el aval, a qué nosotros estamos diciendo el amén. Tenemos que saber a qué es lo que le estamos diciendo lo bueno, a qué es lo que le estamos diciendo lo correcto. Y es muy importante esto porque el Señor nos dice a nosotros, fíjese lo que nos enseña la carta de Corintios capítulo 14. Si usted va a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, amén, la palabra del Señor nos dice a nosotros lo siguiente. Dice la palabra del Señor así. Vamos a mirar lo que nos enseña. El capítulo 14 nos habla de cuando nosotros oramos al Señor. Dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Corintios, primera de Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Es decir, dice la Escritura de que debemos bendecir y debemos de orar y debemos de hacer las cosas, la acción de gracias y todo lo tenemos que hacer con plena conciencia, con pleno conocimiento de que estamos haciendo algo bueno. Pero si usted, por ejemplo, en su mente dice, no, en eso yo no,
eso es algo malo, eso yo no lo hago, o eso yo no lo voy a hacer, porque usted cree que eso es malo, que es pecado, y aún así lo está haciendo, se está condenando a sí mismo, porque está aprobando algo que para su conciencia, que para usted es pecado. La Escritura nos dice a nosotros, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has pedido o no sabe lo que has dicho? Ahora, el amén, el testigo fiel y verdadero es el que escribe esto. Y esto es porque en las iglesias, hermanos, a veces hay cristianos que son cristianos y no son cristianos al mismo tiempo. O sea, son y no son. Es que tal vez no me entiende el punto, hermano. El punto es que hay personas que se hacen para todos lados. Y es decir, y es que yo no quiero, dicen, entrar en conflicto con nadie. Y a mí si me dice una cosa el hermano tal, yo le digo amén, yo estoy de acuerdo con él. Si me dice otra cosa el otro hermano, yo también le digo amén y yo estoy de acuerdo con él. Es decir, aunque sean situaciones antagónicas, le dice amén a todo. Le dice amén allá, le dice amén allá, le dice amén allá. O sea, le dice amén a todo. Incluso a las doctrinas que escucha por la radio, la televisión o todas las cosas, él le dice amén. A todas las cosas le dice amén. Que sí. Y es que todo es lo mismo, dice, cree que todo esto es una ensalada o algo parecido. Hermano, no, debemos de tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que estar bien definido. Tiene que estar bien definido si está donde debe estar y si cree como debe creer. Porque, por ejemplo, yo voy a mencionar mi persona. Cuando se crió, yo me crié en una iglesia tradicional, donde yo iba a las clases de catequesis, donde yo iba al tiempo de Adviento, donde yo iba a celebrar todo ese tipo de liturgia. Hermano, yo me crié así de pequeño. Y para mí yo estaba bien. Para mí, pues sí, yo me sentía bien, yo me sentía cómodo estar allí en una situación. Después de eso, yo fui instruido en otra, me estuvieron dando clases de otra enseñanza de la traducción del Nuevo Mundo. Amén, de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y me estuvieron enseñando, hermano, así las cosas de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su fe de ellos. Pero cuando yo fui leyendo la Biblia, yo me fui encontrando con varias cosas. Como me decía el Señor, no te vas a hacer imagen de ninguna semejanza, ni de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Y entonces yo dije, Señor, y aquí yo te estoy fallando, Padre, Señor. Y yo, hermano, yo me sentía ya incómodo, yo ya no me sentía bien. Pero ¿por qué no me sentía bien? Porque la palabra de Dios me estaba diciendo de que yo estaba haciendo algo incorrecto, de que mi camino no era el correcto. Y de repente, por otro lado, me están diciendo, es que Jesucristo no es Dios. Jesucristo, me decían en la otra, solo es el hermano mayor de nosotros. Él no es Dios. Y cuando yo leo en la Biblia y dice que en el principio Él era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. Y después me dice la Biblia ahí en Juan 1:13 por ahí, hermano, y me dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Y cuando leí en las cartas del apóstol Pablo, cómo decía Pablo a los creyentes, les decía, haya en ustedes, hermanos, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, así dice la Biblia, igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces yo dije, aquí también me están mintiendo esto, dije yo, porque aquí dice igual a Dios, Jesucristo igual a Dios. Entonces, hermano, no le podemos decir amén a cualquier cosa, ¿sí?
O no puedo decir, yo pertenezco a esta iglesia, pero aunque allí creen una cosa diferente, yo estoy diferente, etcétera. No, hermano, tenemos que estar todos, como lo dice la carta de Corintios 1:10. Les ruego, dice, hermanos, por las misericordias de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, esto es, en una misma opinión. Pero si usted no está en un mismo parecer y en una misma opinión con los demás hermanos que forman parte del cuerpo de Cristo, entonces el cuerpo está seccionado, está como dividiéndose. Y por esta causa el Señor nos invita a nosotros a permanecer siempre unidos a Él. En la Odisea se encontraba una situación en que habían cristianos que no eran ni una cosa ni la otra. Eran unos cristianos bastante complicados, tenían como conflictos de identidad, tenían como conflictos de saber pues dónde estaban. Y yo creo que cuando alguien está en esa condición, debe sentarse a reflexionar bien correctamente y ubicarse y colocarse cada uno de nosotros en el lugar donde le corresponde, donde Dios lo ha puesto. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Fíjate, no era ni frío, o sea, no estaba frío completamente allá como la gente del mundo, llamémosle así, o caliente como los que están fervorosos en el poder del Señor, en el evangelio, en la predicación, en los ministerios, en el trabajo. No estaban ni de un modo, ni tampoco estaban de otro. Es decir, no estaban ni con los hermanos de allá, ni con los hermanos de allá. Como por ejemplo, digamos, no estaban ni con los hermanos de este lado, ni con los hermanos del otro lado. O sea, ni estaban, hermanos, ni estaban con Cristo, ni estaban con el diablo, sino que están en medio. Y dice el Señor a estos cristianos, a esta clase de cristianos, porque es un grupo al que el Señor se refiere, es una iglesia completa la que estaba en esta condición. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente. Y dice, amén, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese que el peligro de esta persona o el peligro de este tipo de cristiano, el que se hace para cualquier lado, el que no se mantiene firme, el que dice, no, yo estoy aquí pero no estoy de acuerdo, el que dice, yo estoy allá pero no estoy de acuerdo con ellos tampoco, el que dice, yo de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Ese cristiano, ese tipo de cristiano corre un riesgo grande. ¿Por qué un riesgo grande? Porque mientras el Señor está hablando aquí, en este momento, en Apocalipsis, cuando dice, ojalá fueses frío o fueses caliente. Y cuando yo me imagino frío, yo digo, hermanos, un poco de agua fresca, ¿no? Un poco de agua fría, que rica para evitar el calor. O un café caliente, hermano, un té caliente para reanimarnos, revitalizarnos cuando lo necesitamos, porque ambas cosas son necesarias. Pero el Señor le dice a estos cristianos, le dice a esta iglesia en particular de la Odisea, le dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y aquí quiero aclarar algo, mientras Cristo está diciendo estas palabras a esta iglesia y a estos hermanos, ellos permanecen todavía dentro del cuerpo de Cristo. Están dentro del cuerpo del Señor. En el versículo, usted está leyendo Apocalipsis conmigo, capítulo 3, y el versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta expresión que dice para nosotros, esta expresión,
te vomitaré de mi boca, significa que el tibio no estará más en el cuerpo de Cristo. Es decir, será vomitado por el Señor. Dice él, yo te vomitaré de mi boca. Es decir, ya no va a estar. El vómito es lo que sale del cuerpo, lo que es expulsado, porque no está bien ahí donde está. No está bien ahí donde está, porque aunque está dentro del cuerpo, está causando un problema, está causando una dificultad. Está como en una situación de rigor allí adentro. Y ahí anda eso, pero anda como una especie de malestar en todo el cuerpo. Y el Señor dice a esta iglesia, pues como tú no eres ni frío ni caliente, entonces yo, dice el Señor, yo te voy a vomitar de mi boca. Y confirmamos esta palabra que dice el Señor. El tibio no está en el cuerpo o no estará en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo, quiero que usted lo sepa, es la iglesia. Por lo tanto, el Señor también aquí en estas palabras está emitiendo un juicio, un juicio. Ahora, si nosotros lo queremos ver, perfecto. Si no lo queremos entender, perfecto. El Señor, el hecho de que nosotros, hermanos, recibamos la palabra o no la recibamos, el hecho de que nosotros la entendamos o no la entendamos, el hecho de que nosotros la aceptemos o no, no significa que la palabra de Dios deje de tener su valor. De hecho, la palabra de Dios siempre tiene su valor y siempre se cumple, ya sea que nosotros estemos de acuerdo o que no. Yo les decía en estos mensajes a las iglesias apocalípticas que el Señor no nos está pidiendo permiso a nosotros para nada. El Señor solamente nos da su palabra y nosotros decidimos si aceptarla o no. De hecho, hubo alguien que me dijo, bueno, si ustedes hacen culto, me dijo alguien así, si ustedes hacen culto como iglesia para darle gracias a Dios por algo, ustedes lo pueden hacer. Pero aunque yo sea miembro de esta iglesia y yo tenga la membresía en esta iglesia, pero usted no me puede obligar a venir. Y así es, porque el Señor obligado, hermano, a nadie obliga el Señor. A nadie, hermano. El Señor jamás va a obligar a nadie. De hecho, Él no le falsea la puerta del corazón a nadie. Ya va a ver aquí más adelante que Él dice, yo solo toco a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta a Él y me deja entrar, yo voy a entrar, dice el Señor. Pero si no me abre la puerta, yo no voy a entrar. Entonces, a la fuerza, el Señor no quiere nada, ni a nadie. Porque me decía alguien, hermano, yo no estoy de acuerdo con ustedes en eso del culto de fin de año. Está bien, si no quiere estar de acuerdo, no se siente bien, es porque a lo mejor usted tal vez no sea parte del cuerpo de Cristo en ese lugar. Tal vez su lugar sea en otra parte. Está bien, es cuestión de cada uno. Es cuestión de que la persona toma su propia decisión, hermano. Cada uno de nosotros toma su propia decisión a dónde uno quiere estar y a dónde va a permanecer y a dónde va a pertenecer. Pero el Señor dice en su palabra que esto es voluntario. Es decir, cada uno de nosotros decide. Las personas que estaban en la Odisea eran, dice el Señor, bueno, no eran fríos ni eran calientes, eran tibios. Qué horrible, hermano, beber agua tibia. Dan ganas de vomitar en sí mismo. Hermano, solo por decir algo. Y el versículo siguiente dice, porque tú dices, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor descubre la condición de la iglesia en la Odisea. Porque esta iglesia, hermano, déjeme decirle, confiaban mucho en los bienes materiales. Confiaban mucho en los bienes de dinero, en los teneres de la gente. Y
y ellos pues se consideraban capaces a sí mismos de sobrepasar y de sobrellevar cualquier situación o circunstancia difícil de economía o algo parecido a eso. Es más, la historia revela que la Odisea fue destruida por un terremoto, pero que ellos no aceptaron ayuda externa, sino que dijeron que tenían capacidad económica como para levantar esa ciudad y tal vez otra más. Es decir, gente que confiaba y estaban puestas y cifradas sus esperanzas también en la riqueza. No solamente que no estaban definidos en sí mismos, sino que también estaban confiando más bien en las cosas materiales que en Dios mismo. Ahora bien, hermano, ¿cuál es el consejo del Señor? ¿Cuál es el consejo de Dios? Mire, el Señor le dice a la iglesia en la Odisea: por tanto, yo te aconsejo, dice Cristo, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Amén. La verdadera riqueza es cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Es decir, Dios nos está respaldando. Dios es nuestro respaldo. Cristo nos está avalando. Cristo nos está, hermano, bendiciendo a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que estamos llevando adelante. O sea, Él es nuestro respaldo. Y dice el Señor: para que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Entonces, Dios nos está diciendo que nuestro corazón debe estar puesto en Dios. O sea que nosotros no vamos a hacer algo, hermano, que vaya en contra de la voluntad de Dios, que vaya en contra y que no sirva para bendecir a la iglesia, para edificar a la iglesia, para honrar a Dios. No, hermanos, Dios tiene que ser primero. Dios primero. Y nosotros le damos gracias a Dios. Yo mencionaba a alguien algo referido a eso. Miren, la gente el 31 de diciembre, yo no sé usted, ¿verdad? Allá al fin de año, la gente se reúne, mire, allá con su familia, se reúnen allá con las familiares que vienen de Estados Unidos, se reúnen con otra gente y están allí en su convivencia, en la familia, comiendo, celebrando, oyendo música, haciendo saber qué cosas, bailando o emborrachándose. El mundo hace eso, ¿verdad? Porque el mundo, esa es su forma de hacer las cosas. Pero cuando la iglesia dice, bueno, el mundo está reunido allá para sí mismo, pero nosotros como iglesia vamos a hacer un culto para alabar a Dios, un culto para agradar a Dios. Pero si un hermano, por ejemplo, dice, no, yo no, si ustedes hacen culto, yo no voy porque para mí eso no está correcto. Bueno, está bien, pero ese hermano va a estar allá con su familia. Va a estar allá compartiendo con su familia material, con su familia terrenal, no con sus hermanos en la fe, no con su, o sea, él va a estar en otra cosa, mientras que la iglesia está reunida y congregada y está dando gracias a Dios. Alguien me dice, pero yo en mi casa puedo encerrarme en mi cuarto, doblar mis rodillas, orar y darle gracias a Dios. Está bien, eso es perfecto, pero también la Biblia dice, mirad y gustad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero si usted no quiere habitar juntos, ni quiere estar con sus hermanos, ni mucho menos en armonía, entonces está bien. Cada uno, porque Dios, vuelvo y repito, Dios a la fuerza no quiere nada, ni tampoco a nadie. Dios no es así. Dios, si usted le da permiso de entrar a su vida, Dios va a entrar a su vida y la va a transformar y le va a cambiar y Dios le va a dar sabiduría y le va a dar, Señor, su conocimiento, su mente, Dios le va a dar su poder. ¿Por qué?
porque Él es el dueño de todo. Y de Él es toda la tierra y su plenitud, dice allá la Biblia en el libro de Salmos capítulo 24. Entonces, hermano, nosotros lo que debemos asegurarnos es que como iglesia debemos identificarnos con Dios, alabar a Dios, honrar a Dios, bendecir a Dios y que la gente diga y conozca, allí se predica a Dios, allí se alaba a Dios. Ahí esa gente se está encomendando a Dios, porque así es como el Señor quiere, que busquemos al Señor en todo tiempo. No importa qué día, no importa de tarde, de mañana, de noche, como sea, pero la iglesia debe buscar del Señor todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo debe buscar de Dios la iglesia. Entonces el Señor le dice, para que seas rico de verdad, yo te aconsejo que de mí compres ese oro refinado en fuego, también que compres vestiduras blancas, amén, vestiduras blancas, dice, para vestirte, amén, para vestirte. Las vestiduras blancas se obtienen con las buenas acciones, con las buenas obras y se obtienen con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado y nos quita toda la impureza de nosotros, de nuestras vidas. También dice la Biblia, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque nosotros a veces vemos las cosas desde un punto de vista, a veces desde el punto de vista humano, y no vemos las cosas desde el punto de vista de Dios. Así como aquella mujer del capítulo 8 de Juan capítulo 8, ahí nos menciona una mujer hallada o sorprendida en adulterio y la que querían apedrear, querían lapidarla, crucificarla si fuese posible a la pobre mujer, hermano. Pero el Señor les dijo a todos ellos, miren, les dijo, ustedes están viendo las cosas desde su punto de vista, porque ellos decían, Moisés nos manda a apedrear a estas mujeres, pero el Señor les dijo, pero el que de ustedes esté libre de pecado sea el primero en tirarle la piedra a ella, les dijo el Señor. Y todos se comenzaron a ir porque tenían, siempre hay, hermano, siempre hay una responsabilidad en nosotros. Y ellos desde los más viejos comenzaron a irse hasta que se quedaron los más jóvenes, hermano. Ahí se fueron los más viejos primero porque no pudieron, hermano, resistir a esa palabra que el Señor les dijo. Entonces nosotros debemos de entender que la forma de ver las cosas, la forma de entender, a veces no estamos viendo las cosas desde el punto de vista de Dios, sino que la estamos viendo desde el punto de vista humano. Y debemos entender que nuestra herencia y nuestras bendiciones son espirituales, no materiales. La palabra del Señor nos dice, amén, y esto también contiene juicio. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Primero el Señor dice, yo reprendo. Reprender es llamar la atención. Y yo castigo es cuando te ha llamado la atención y no quisiste hacer caso. Siempre seguiste provocando el problema. Siempre seguiste haciendo lo que no debías hacer. Siempre hiciste una situación que no debías hacer o que no debías promover y que probablemente afectaba tu vida espiritual o afectaba la vida de la iglesia. Entonces el Señor dice, yo reprendo cuando llama la atención, yo castigo, dice el Señor, a todos los que amo. Es decir, si el Señor nos reprende y nos castiga, no es porque nos odie, no es porque nos desee mal, no es porque quiera mal con nosotros, no. Él quiere amarnos, Él quiere perdonarnos, Él quiere corregirnos y por eso nos reprende y por eso nos castiga. Amén, a nosotros. Y dice también aquí, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Celoso a qué se refiere? ¿A la relación de pareja de hombre y mujer? No, no se refiere a que usted sea un hombre celoso en su matrimonio con su mujer. No, de hecho, si debe haber confianza y todo lo demás en el amor de Dios y en el nombre de Dios, no hay problema. Pero dice la palabra que seamos celosos en cuanto a la fe.
en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la vida de la iglesia, en cuanto a honrar a Dios, a exaltar a Dios, a bendecir a Dios se refiere. Ser celoso del Señor, de las cosas del Señor, viviendo para el Señor y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, a eso se refiere este pasaje de la Biblia y dice, y arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Por qué se debían arrepentir los laodicenses? Porque ellos estaban haciendo cosas, miren, ni eran fríos ni calientes, no estaban declarados, pues, si eran cristianos o no eran cristianos, si eran de aquí o eran de allá, si eran de Dios o eran del diablo, no estaban definidos. Y el Señor dice, bueno, arrepiéntanse, defínanse bien. ¿A dónde son? ¿De dónde son? ¿Dónde quieren estar? Porque el que quiere estar en el mundo se va para el mundo. El que quiera estar, hermano, en otro lugar se va para otro lugar. El que quiera estar donde Cristo lo puso, va a estar donde Cristo lo puso y se va a someter y se va a sujetar a Cristo y a lo que Cristo dispuso. Amén. Es fuerte, pero tiene que serlo así, de esa manera. Ahora, dice el Señor, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, si usted le abre la puerta a Cristo, entonces Cristo va a entrar en usted, va a entrar en su vida, va a entrar en su corazón y le va a transformar su vida. Pero a la fuerza Dios no quiere nada. Dios no quiere. Usted dice, obligarme no puede. Cierto, no se puede obligar. Es muy correcto. No se puede obligar, pero precisamente por eso es que el Señor vino y llama de manera voluntaria y llama así, tocando a la puerta. Si la persona decide abrir su corazón, pues Dios va a entrar en ella y va a hacer morada allí y va a vivir allí porque le abrió la puerta de su vida, de su corazón. Pero a la fuerza Dios no quiere nada, con nadie, con ningún humano, Dios no quiere nada a la fuerza. Y, hermanos, dice también el último versículo, los últimos dos versículos, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el que quiera oír el mensaje, el que quiera entender el mensaje, el que quiera valorar el mensaje, el que quiera obedecer al mensaje, lo va a hacer. Y el que no, pues no lo va a hacer. Y yo le decía una vez a los hermanos, porque a veces decimos, yo quisiera que la iglesia fuera así. Hay hermanos que han dicho, yo quisiera que la iglesia fuera de este modo, que de este modo, que de este modo. Y yo les digo, hermanos, pero si la gente no le hace caso ni a Dios, que es Dios, ¿cómo nos va a hacer caso a nosotros? De manera directa, así como nosotros quisiéramos. A veces, hermano, porque en mi trabajo yo me enfrento a esa situación casi todos los días, donde se cuestionan las situaciones y se mantiene un ambiente tenso por la misma situación. Entonces, hermano, nosotros debemos de encomendarnos al Señor y que se haga la voluntad de Dios en todas las cosas. Pero sí debemos estar bien definidos. El que le pertenece a Cristo, pertenece a su iglesia y está con Cristo y está con su iglesia en la tierra, diciendo, heme aquí, Señor, aquí estoy para lo que me quieras enviar. Aquí estoy, Señor, para donde me quieras llevar, para donde tú dispongas con mi vida, aquí estoy disponible. Usted debe estar disponible para Dios en todo tiempo y en todo momento. No importa qué día sea, no importa, en todo tiempo y en todo lugar. Debemos estar disponibles y dispuestos para el Señor. Amén, hermanos. Que el Señor, pues Dios Todopoderoso, me los bendiga a cada uno rica y abundantemente sus vidas. Amén, hermanos. Iglesia de Cristo.